Bueno, queridos hermanos, esto ha estado maravillosamente hermoso. Ahora le vamos a dar el paso a la palabra, ¿verdad? A nuestro querido hermano Cristian Álvarez Arocha, que nos va a conversar sobre la visión de la espiritualidad de un franciscano seglar. Nuestro querido hermano Cristian es doctor en letras, magíster en literatura latinoamericana contemporánea y urbanista por la Universidad Simón Bolívar, donde hoy en día es profesor, titular de lengua y literatura, coordinador de publicaciones y director de la editorial Equinoccio. En este momento lleva adelante varias investigaciones en curso, entre las que podemos destacar una lectura gigantesca del momento de la conversión inicial de San Francisco de Asís. Nuestro hermano Cristian profesó en la Orden Franciscana Seglar Fraternidad La Chiquinquirá en el año 1990 y está felizmente casado con nuestra hermana Sandra López, quien también es miembro de la Orden Franciscana Seglar. Bienvenido, hermano Cristian. Gracias, Marielle. Bienvenidos a todos. Un gran saludo aquí desde la casa. Estoy con un iPad. Sandrita está a mi lado. Y bueno, quiero compartir con ustedes algo. Voy a tardar unos minutos en buscar la presentación porque, como digo, estoy en medio diferente. Y con ello vamos a hablar sobre una visión de la espiritualidad franciscana en José Gregorio Hernández. Fíjense que la primera presentación nos ha dado algunos elementos importantes sobre la vida, algunos tips sobre la vida de José Gregorio Hernández y esos hitos que fueron marcados tanto por Chelito como María Consuelo nos sirven de base para lo que estamos hablando. Luego la exposición de Fray Rafón fue muy interesante porque nos pudo mostrar también elementos que tienen que ver con la particularidad de su vocación como médico. Pues bien, esas bases me interesan mucho por lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tienen pues, la presentación. Lo he llamado como subtítulo Apuntes para el acercamiento hacia la experiencia íntima de un cristiano. Digo apuntes y con eso coloco pues un boceto que hice rápidamente sobre él, porque no está completo. Es decir, conocer a José Gregorio Hernández, si bien tenemos biografías muy cercanas y se apuntan elementos históricos, documentados, que están muy, muy, muy interesantes, ¿qué pasaba en su interior? Es lo que me interesa destacar. En este sentido, quisiera trabajar, me gustaría trabajar al menos con una idea con la cual me he familiarizado mucho y que tiene que ver con mi lectura de Chesterton. Como saben, Chesterton hizo una biografía de Francisco de Asís absolutamente fabulosa. No solamente porque habla de Francisco de Asís, sino en la manera como habla de Francisco. Y en ese sentido, yo lo he llamado el método que él utiliza, que es un método que también podemos encontrar en otro de sus personajes, el Padre Brown. Incluso todavía siguen pasando la serie Padre Brown Detective, ese personaje inventado por Chesterton, que lo he llamado simpatía interrogante. ¿Qué quiere decir simpatía interrogante? De alguna manera no quiero llenar los vacíos de lo que no entiendo a partir de mi propio amor por el hermano José Gregorio, sino me interesa descubrir las dudas, estas cosas que no entiendo, estas confusiones, y por eso me interesa tanto este método de simpatía. En segundo lugar, yo tengo que hablar sobre lo que él era. Era un creyente cristiano católico ferviente. Entonces, hablar exclusivamente desde el otro punto de vista que tiene que ver con la visión estrictamente académica resulta incompleta. José Gregorio Hernández, igual que Francisco de Asís, son seres tan integrales donde ese polo norte, que vamos a llamar ese polo norte siempre está imantada esa brújula, es Dios. Entonces, esta sapientía interrogante busca dos cosas. Quiero comprender y para eso me hago algunas preguntas. En fin, ¿qué es lo específico de los franciscanos seglar en José Gregorio? Aparte de toda esta enumeración que hicieron tanto Chelito como María Consuelo, como Fray Ramón, sobre su singularidad franciscana seglar, sobre los elementos que lo documentan, yo quisiera subrayar al menos 4 elementos.
que lo definen finalmente como un cristiano. En primer lugar, Cristo es el centro. Y eso está absolutamente claro para cualquier franciscano. La vida de un franciscano es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Está dedicado a seguir los pasos del Maestro, a seguir los pasos del Señor. No solamente pues estaba obvio en el sentido de su comunión diaria, de su vida misa diaria, sino cómo presenta, cómo ve a Cristo en el hermano, cómo ve a Cristo aquí con el que se encuentra en su camino. Eso en primer lugar, es cristocéntrica. En segundo lugar, hay una coherencia de la palabra y el ser. Esto es muy importante. Fíjense que una de las referencias que hablan continuamente de Francisco era su literalidad. Yo quiero las cosas literales como lo dice el Evangelio. Quiero vivir el Evangelio. Del Evangelio a la vida, de la vida al Evangelio. Nos lo dice nuestra regla. Bueno, esa coherencia no es una literalidad, digamos, tonta o directa, sino que es una literalidad creativa. Entonces, lo que dice, lo que piensa, lo que vive, se traduce en su ser. Entonces, en primer lugar, Cristo como centro. En segundo lugar, esa coherencia de palabra y ser. Así, como seglar está en el mundo. No está dedicado o entregado en el ministerio sacerdotal, no está entregado en la consagración que podríamos decir del monacato, eso lo tenemos más adelante, sino que está en el mundo. Eso es muy importante. José Gregorio Hernández está en el mundo. Vive como profesor, vive como médico, vive como ciudadano, vive como familia, y por eso es tan importante esta visión que lo acerca justamente a esta especificidad de los franciscanos seglares. Y en cuarto lugar, algo que él reitera en varias oportunidades. Habla siempre de la muerte como la dulce hermana. Espero morir pronto porque se acaban todos los males. Y es un poco como San Pablo en esta reiteración. O como pueden decir ustedes como Santa Teresa, muero porque no muero. De alguna manera, José Gregorio está siempre pendiente de esta idea de la muerte. Lo ve con dulzura. Un elemento que puede responder a dos cosas, ¿no? En esta coherencia que buscamos. En primer lugar, la hermana muerte, como nos lo dice el Cántico de la Escritura, que escribió nuestro padre seráfico. Y en segundo lugar, su conciencia como médico. La vida es finita en esta tierra, pero su devoción, su creencia tan especial, lo hace ver, es finita en esta tierra, pero para entrar a una dimensión mejor, para la vida plena. Entonces, claro, siempre va a decir la dulce hermana muerta. Estos cuatro elementos nos hacen ver un humor especial. Ese humor nosotros llamamos continuamente en nuestra vida franciscana, esta especie de alegría franciscana, pero también hay una especie de serenidad. Él lo subrayará, pareciera que le llamó la atención a mucha gente algo que él decía, él lo escribirá textualmente en 1912, dirá, esta serenidad que ven en mí, este paz interior que ven en mí, tiene que ver justamente con ese humor que es típicamente franciscano, esa especie de saber estar en el mundo. Entonces quiero subrayar esta idea de humor. Ese humor es justamente esta especie de... Bien, hay un micrófono que está abierto y me estorba un poco. Bueno, estas cuatro características, estas cuatro características que vemos de lo típicamente franciscano nos lleva a plantear 3 o 4 problemas que son los que podemos distinguir en la vida completa de José Gregorio. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de un contexto, nos parece extraordinario que hablemos de un santo seglar, de un santo laico, nos parece para celebrar. Dicen, bueno, pero siempre ha habido santos seglares. No, no es evidente que eso sea así, si continuamente se subraya. Entonces eso nos plantea 3 o 4 problemas que quisiera apuntar. En primer lugar, ¿cómo conocer la voluntad del Señor? Eso es un problema bien agudo.
es una pregunta que se hace todo cristiano. ¿Cómo conocer? ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Ustedes pueden imaginarse a José Gregorio preguntando, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Es decir, toda esta vida meditada en que se insiste que consultaba como un señor Castro, que era el también de Caracas, que era su director espiritual, en el que le pregunta, yo quisiera acercarme más al Señor, quiero una vida perfecta, quiero ser cartujo, y de hecho está la orden, la regla de la orden de los cartujos en su biblioteca, meditaba mucho sobre esta orden fundada por San Bruno en el siglo X, en el siglo XI. Dice, ¿cómo conocer la voluntad del Señor? Hay dos cosas que están, mejor dicho, tres palabras claves aquí. Conocer es una palabra muy grande y siempre me gusta utilizar una frase de Maritain que dice, si pudiéramos comprender que el conocimiento también es un misterio, es decir, que no podemos conocer de todo, imagínense conocer cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Cómo podemos responder eso? En este sentido, claro, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo? Si estamos llamados a la santidad, viene el segundo problema. ¿Cómo es posible ser santo en el mundo? Es decir, si tradicionalmente en la historia de la iglesia hay que ser sacerdote, hay que ser monje, hay que ser religiosa, hay que abandonar el mundo para poder ser santo, ¿cómo el franciscano celular que está en el mundo puede ser santo? Para los que estamos en la espiritualidad franciscana, nos parece más que llamativo, o mejor dicho, más que obvio el llamado que debemos estar en el mundo. Es decir, es una vocación estar en el mundo. Pero como si estamos llamados a la santidad, ahora no nos dicen continuamente los papas, háganse santos en el mundo, sean santos como dice el Señor en el Evangelio. ¿Cómo puede ser santo en el mundo? Eso es un problema. Y el tercer problema es particularmente específico en José Gregorio Hernández, y es que es como doble. ¿Cómo ser fiel al don de la razón si tengo una tradición que se opone? Si yo tengo que seguir una tradición que de alguna manera me hace como vendarme los ojos, como no atender, y si la razón me está diciendo otra cosa. Y la razón es un don de Dios. En otras palabras, ¿cómo combinar fe y ciencia si la fe me dice que yo debo seguir un camino, ¿verdad? Y la ciencia me está mostrando cosas distintas que la tradición, no digo la fe, que la tradición parece presentar en forma distinta. O mejor dicho, parece confundirnos o velando lo que es esencial en la fe. Esos son los tres o cuatro problemas que me gustaría ver con José Gregorio. En fin, para eso, y particularmente para alguien que está en fe y ciencia, es decir, José Gregorio Hernández, un doctor en medicina, un profesor universitario, un académico fundador de la Academia de Medicina en Venezuela, esté presente. ¿Cuál es el secreto? Esta pregunta, cada vez que pensaba en José Gregorio, me venía esta frase del Evangelio. Me acuerdo, dice Jesús en el momento, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los pequeños, a los que son como niños. Aquí estoy fundiendo dos traducciones en esta última parte. Ese sabio e instruido. ¿Cómo no decir que José Gregorio era sabio e instruido? Y estamos aquí celebrando pues su próxima beatificación, su vida de santo celebrado desde el pueblo. ¿Qué mirada podía tener? Bueno, la mirada del pequeño, la mirada del niño. Y este es justamente el punto de partida que me interesa aquí para el José Gregorio. Es decir, si tu ojo es sencillo, limpio, sano, si tu ojo es sencillo, tu ojo es limpio, si es sano, tu cuerpo se inundará de luz. Y aquí el secreto está justamente en la mirada de fe. Está viendo directamente a Dios. Si el ojo ve directamente a Dios, el resto se entiende, el resto cuadra. Hay coherencia entre palabra y ser. Y justamente esto jamás lo dejó de lado. Es decir, esas enseñanzas, como apuntaron al principio María Consuelo y Chelito, esa enseñanza que tuvo en su infancia, que les dijeron, cree en Dios sobre todas las cosas. Eso digo, esta es la clave, esa es la clave. Ese es lo que le abrió el ojo, le limpió el ojo, le volvió siempre el ojo sano, es decir, el ojo sencillo que siempre ve donde tiene que ver
y su cuerpo se inundó de luz. ¿Qué quiere decir eso? Todos sus conocimientos, todos sus estudios, toda la medicina, toda la ciencia que aprendió, la veía a través de ese ojo sencillo. Bien, vuelvo a los problemas. ¿Cómo conocer la voluntad del Señor? Entonces, claro, la voluntad está, el ego, el yo, nuestra propia pregunta, nuestra propia preocupación, está presente a la hora de la cosa. Tenemos una visión limitada, el conocimiento es limitado. ¿Cómo confundir la voluntad o lo que creo que es la voluntad del Señor con una aspiración caprichosa? Ahí está el sentido de la humildad. ¿Qué será humildad en este caso? ¿Humildad es tener la actitud de soportarlo todo, de acallarlo todo, o es otra cosa? Fíjense que el caso de él quería, a los 13 años, pues digamos, cuando se viene para Caracas, en aquel momento, como siempre yo digo esto, ustedes vieron el periplo que dibujó un poco María Consuelo, ese periplo que llegó desde Inotú hasta Caracas. En aquel momento en Venezuela no existía la rueda, no se había inventado la rueda todavía. Bueno, en ese momento, él dice, me gustaría ser abogado. ¿Por qué? Quizás había una fascinación con las palabras. Había un sentido que es lo que siempre manejaba bien. Y su papá dijo, no señor, sea médico, es mejor que sea médico. Y él dijo, está bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le torcieron la vocación? No, no estaba clara la vocación. Lo que aquí, de una manera dijo, voy a ver, y encauzó un camino. Como él es médico, es profesor y familiar. Pero de una manera, él quiere ser cartujo, sacerdote y seglar. Es decir, ¿cuál es la vocación propiamente de José Gregorio? Cuando finalmente quiere ser cartujo, dijo, la física, el cuerpo le dice que no. ¿Quiere ser sacerdote? El cuerpo le vuelve a decir que no. Seglar, bueno, este es el camino. Después de cuántas pruebas, ¿no? En este sentido, fíjense que hay un sentido de docilidad ante el decir, hijo, no sea abogado, sea médico. Hay una docilidad, bueno, está bien, voy a encauzarme, y de alguna manera se encausa, pero sigue pensando, como su mirada siempre está puesta en Dios, ¿qué quiero hacer? Digo, creo que la perfección, la aspiración a ser perfecto, de alguna manera la iglesia así lo muestra, ¿verdad? Que hay una frase que también me gusta utilizar mucho, André Boucher, que es un gran medievalista, dice en algún momento que en el momento de las cruzadas era la primera oportunidad a que se le presentaba a los seglares en que podían ganarse el cielo. ¿Por qué? Porque el monje o el sacerdote o el religioso, bueno, lo tenía asegurado con la perpetua oración. Y el noble pagaba lo suficiente para que fueran rezadas y encargaba bastante en misa. ¿Y qué le quedaba pues al pobre labrador, al burgués que trabajaba pues en su comercio? Bueno, no sé. Finalmente, cuando aparecen las cruzadas, dice Boche, entonces el pueblo llano empezó a ganarse el cielo a fuerza de puñetazos. Bueno, no es el caso este. El caso es que de alguna manera tenemos esta impronta y dice, no es suficientemente santo. De hecho, cuando hacen la biografía de San Luis, el subrayado, y fíjense que era de alguna manera nuestro patrono en orden franciscana seglar, el subrayado continuamente que colocan que, y se parecía tanto a un monje, cuando hacen la argumentación con Gregorio Hernández, y él era tan santo que quiso ser cartujo, como demostrando pues su santidad, cuando lo que lo vuelve santo no es precisamente ese desvío, oigan la palabra que estoy utilizando un poco cómodamente, sino su trabajo en el mundo, su vocación como médico, que subrayó muy bien Fran Ramón, su vocación como profesor, que resulta también fascinante y que veremos un poquito más. Ahí está el secreto. Entonces yo lo llamo de alguna manera la equivocación. Es decir, interpretó de alguna manera que la vida tenía que llevarlo a mayor reflexión cerca de lo cartujo. Dije, no, los hechos dijeron que no, que tiene que ir hacia otro sitio. Entonces, esa equivocación, esa igualdad en la vocación, ese llamado los va a llevar finalmente a lo que es su vida en el mundo. Me gusta utilizar también una frase del profesor Guillermo Sucre, un poema que dice,
No el error de la pasión, sino la pasión del error. ¿Qué es lo que hay que buscar ahí? El amor porque quiso seguir un rumbo. No el error que se equivocó porque fue para los cartujos. No, sino justamente el amor. En este sentido, fíjense que le había puesto el elemento de la humildad. ¿Qué es humildad? Me encantaba cuando las hacía. Un poco el micrófono, por favor. Ok. ¿Qué significa aquí humildad? Bueno, humildad entendemos simplemente con bajar la cabeza, tener una actitud apocada, y para Gilson, Antoine Gilson, es estar abiertos a la verdad. Y Santa Teresa de Jesús, tan admirada por José Gregorio, tan favorita por José Gregorio, de hecho escribió un artículo muy interesante sobre la verdadera enfermedad de Santa Teresa, dice andar en la verdad. En eso sí consiste esa humildad. Y entonces es seguir al Señor. La mirada está puesta directamente allá. Si miramos al Señor, ¿cómo seguir la voluntad del Señor? Una querida amiga me escribió, preguntamos estas cosas y digo, simplemente podemos leer el Evangelio. ¿Cuándo Jesús nos habla de la voluntad del Señor? Bueno, en un momento. ¿Quién es mi familia? Pregunta Jesús. Jesús le pregunta, ¿tu familia viene a visitarte? No, mi familia son aquellos que cumplen la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que nos enseña la oración? La oración favorita de nosotros. Padre nuestro, que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué dice Jesús en Getsemaní? Dice, no se haga tu voluntad sino no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, ofrecerse la voluntad del Señor es el secreto, pues, de la vida cristiana. Y Mateo 26 nos dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. La voluntad del Señor está en el servicio. Y Juan, en el momento de última cena, lo recuerda cuando apunta sobre el lavado de los pies. Es decir, la voluntad del Señor consiste en servir. Eso lo dice el Evangelio. Cuando preguntamos, ¿cuál es la voluntad del Señor? Secreto, ojo limpio y servicio. Y el servicio fue lo que dedicó José Gregorio Hernández en su vida. Sirvió como médico y sirvió como profesor y sirvió a su familia. Pues bien, un elemento importante, nuevamente José Gregorio nos saluda, lo vamos a encontrar en Elementos de la Filosofía. Es algo que él escribe precisamente en el momento en que cierran la universidad. En ese texto escribe una serie de reflexiones sobre lo que es la ética, sobre la filosofía, sobre la enseñanza de las artes, ¿A qué viene todo este cuento? Fíjense que cierran la universidad. Los chicos se levantan contra el rector, contra el rector Guevara Rojas en aquel momento, y la decisión del ministerio es fácilmente cierrar la universidad. Estamos ya con el dictador Juan Vicente Gómez, aún no se me ha manifestado como dictador, aquí lo hace evidentemente. ¿Qué hace? José Gregorio se queda preocupado. ¿Cómo quedan estos chicos en esta situación? Y en 1912 publica 3 artículos, o 3 textos, más que artículos, 3 textos y un libro, Elementos de la Filosofía. La mayor preocupación de él es cómo orientar a los chicos que necesariamente quieren crecer, hacer la vida. Y lo primero que habla de Elementos de Filosofía es la necesidad de una filosofía para andar en el mundo. Así comienza el prólogo. Estoy glosando un poco. Entonces, volvemos a ser, ¿cómo es posible ser santo en el mundo? De alguna manera es el segundo problema que planteaba al principio, y lo definen elementos de la filosofía. El bien está asociado directamente con el ser del hombre. Él dice textualmente, el bien es lo que conviene al ser del hombre, es decir, lo que lo configura como ser. Si vamos un poquito más adelante, o reflexionamos un poquito más, esto es más amplio para una mayor discusión, pero piensen que Yahvé significa soy. Es decir, el ser es lo que aspiramos. Y Dios nos hizo imagen y semejanza y estamos llamados a un ser pleno que solo será posible después de la muerte si sigamos justamente el rumbo. Y de alguna manera, para ser plenos, el bien es lo que lo construye.
¿Y cómo lo construye? A través de la práctica, a través del deber, del cumplimiento del deber. Esta cantidad de elementos que nos hacen llevar directamente al bien. El bien es necesario para ser feliz, para ser completos. Y de ahí que él define la virtud como la disposición constante a cumplir el deber con inteligencia, amor y libertad. Inteligencia, amor y libertad, ¿qué es lo que define? Define el ser humano, asociado directamente con el deber. Esto es lo que se deduce en el texto de José Gregorio. Y fíjense, tan es así que vuelve a decir, los deberes reposan en la dignidad de la persona. Es decir, el cumplimiento de los deberes completan al hombre, lo hacen digno, ¿verdad? El hombre, porque es un ser racional, tiene una gran dignidad. Y fíjense que en Gaudium et Spes, 24.3, estamos hablando del año 65, no estoy diciendo que José Gregorio se haya adelantado, pero hay una coincidencia. En Gaudium et Spes, la alegría y la esperanza. Esta encíclica, este documento, esta constitución del Concilio Vaticano II nos recuerda, y eso está registrado también en el Catecismo, el hombre es la única criatura amada por sí mismo, por Dios. Dios Padre nos ama especialmente. Y algo que puede leerse perfectamente en elementos de filosofía cuando entendemos que el ser racional, que el hombre, porque es un ser racional, tiene una gran dignidad. Esa dignidad no es más que el amor que tiene el Padre por nosotros. Bueno, aquí tenemos otra imagen. El bien obrar debe seguir al saber. En otras palabras, si sabemos, si conocemos, si estudiamos, lo lógico es que actuemos bien. Tan es así que, bueno, fíjense en las admoniciones, en la séptima admonición de San Francisco de Asís, vemos lo siguiente. Este es el número 4, es decir, la segunda parte de la admonición. Dice, el espíritu de la escritura, hablando la palabra de Dios, el espíritu de la escritura da vida a aquellos que no atribuyen al cuerpo, a la letra que saben donde se va a saber. Es decir, no me atribuyo lo que soy, no lo que sé, sino que eso pertenece a la palabra, pertenece a todo, pertenece al Señor, por mucho que sea, sino que la devuelven con la palabra y con el ejemplo al Altísimo Señor Dios, de quien es todo bien. En otras palabras, todo lo que sé lo devuelvo como ofrenda, como homenaje al Señor, a partir de la palabra y el ejemplo. ¿Qué es palabra y el ejemplo de José Gregorio Hernández? Su palabra como maestro, como profesor universitario, su palabra como investigador, su palabra como escritor en elementos de filosofía, y su ejemplo como médico, al servicio del otro, y como familiar, no hay que olvidar eso. Un elemento que dije, hablé de la libertad, y fíjense que también en elementos de filosofía, José Gregorio dice, la voluntad libre es el fundamento de la personalidad. Fíjense el elemento, ¿no? Qué preocupado estaba José Gregorio. Cerraron la universidad, guión, ustedes pueden decir que eso es justamente la dictadura. Estamos sintiendo aires autoritarios en cualquier circunstancia. No andaré más sobre el asunto, pero la voluntad libre es lo que nos define, ¿verdad? El fundamento de la personalidad. Y para eso es necesario conocimiento y libertad. Él afirma en ese elemento de la filosofía algo que no han distinguido varios de los analistas de ese texto, no han distinguido que hay una afirmación de la libertad en contra del determinismo. Determinismo de varios tipos. Uno, el que puede venir por la voluntad de arriba, que tiene que ver pues, propiamente con lo político, y es el determinismo que tiene que ver con la creencia. La mayor de esta esclavitud, por supuesto, la mayor de esclavitud es el pecado. Entonces también en las creencias. Y en 1912, como le estaba diciendo, el otro artículo, el otro texto que escribe en un vagón. Y en un vagón es un episodio como anecdótico, que narra justamente un chico que va a presentar su examen de bachiller y está estudiando los elementos, está estudiando un manual de filosofía de Amadeo Jack, que habla de la necesidad de una filosofía, y entonces empieza con una especie de libre pensamiento, pero a la vez asociado con una especie de determinismo, porque todos estamos, digámonos, condicionados por nuestro cuerpo y por el contexto, herencia típicamente de la filosofía positivista en el momento. En fin,
creo libre y lo que me creo libre, dice el chico, e indudablemente se está refiriendo a seguir una ideología, desde el punto de vista científico, una ideología que lo que hace es justamente anular su libertad. Bueno, ese texto que es muy breve, habla precisamente ese diálogo entre la mamá, el tío y el niño, y él está, el que narra, que uno lo asocia con José Gregorio, pero es un personaje ficticio, está oyendo lo que ocurre. Y dice justamente eso. Hay que firmar la libertad si se cree, si se asocia directamente con la doctrina cristiana. En otras palabras, si el ojo está limpio, el cuerpo se inundará de luz. De alguna manera, la manera de ser libre es justamente a través de ser cristiano. Y fíjense, lo dice Juan en su capítulo 8. Dice, la verdad os hará libre. Así dice el Señor. La verdad los hará libre. Muy claro lo tenía José Gregorio. Bien. El tercer problema, tercero o cuarto problema, esta combinación tiene que ver con la elaboración de una filosofía. Fíjense que estamos hablando del asunto, fíjense la preocupación que él retrata en ese texto en un vagón. Hay una preocupación sobre cómo orientar a los chicos, a los muchachos, hacia ese sentido de que puedan efectivamente escoger el mejor camino, escoger el camino de la fe. Y entonces dice, cuando habla de la filosofía, y él habla también de sí mismo, la necesidad de la filosofía, se hace lenta, en el caso del hombre cultivado, se hace lenta, laboriosa, dolorosamente. Me interesó mucho esta palabra dolorosamente. En el caso de José Gregorio no es una palabra casual, es una palabra precisa y exacta. Estamos hablando de 1912, ya ha pasado por el episodio de la ida y fracaso en la Cartuja, y está cerrando nuevamente la universidad, y él va a partir otra vez para Italia, 2 años después, con el objeto de intentar ser sacerdote. Entonces, ha meditado, digo, ¿qué es lo que me permite hacer esto? Y hay un dolorosamente que le lleva a afirmar eso. Y además dice, esta serenidad, esta paz que yo veo, ¿se acuerdan el humor que dije al principio? ¿Se le debo a la filosofía? Y diré que sí. Y me dice, ¿y no se lo debes a la religión? Filosofía y religión, para mí, todo es uno. Es decir, su manera de ver y su manera de comprender la realidad está justamente en esta idea de filosofía que tiene que ver con el ojo limpio, con el ojo sencillo, con el ojo sano. Es decir, inundar la luz. Veo el mundo y así lo veo. Y esa serenidad, esa paz, ese humor, vamos a llamarlo así, fue hecho lenta, laboriosamente y dolorosamente. ¿Por qué digo dolorosamente? Bueno, hay 2 elementos que creo que 2 claves en todo esto, 2 episodios que me interesa destacar. En principio, cuando él va a estudiar en 1889, 1891 a París, no solamente era la Torre Eiffel que estaba ahí, sino en el centenario de la Revolución Francesa, precisamente por eso estaba construida la Torre Eiffel. París es el centro del mundo, el centro de la ciencia, el centro del avance, el centro incluso del arte, desde el punto de vista. Podría hablar sobre eso, porque le habló también sobre visión de arte y sobre reflexiones estéticas, pero eso es harina de otro costal. Pero el punto es el centro del positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que, de alguna manera, para sintetizarlo, para hacerlo muy simple, trata de ver que todo tiene que ser demostrado científicamente a través de los hechos. Evidentemente, es una visión cerrada, fáctica, a partir del experimento, lo positivo que se puede reproducir en el laboratorio, que se puede demostrar a través de los hechos tangibles. De alguna manera, la fe, la religión queda como algo extraño, algo que contradice, algo que no puede combinarse. Y ahí José Gregorio está estudiando. Está estudiando con los mejores científicos, incluso uno de ellos llegó a ser premio Nobel, sobre la medicina. La medicina que habla justamente del cuerpo, de la biología, de la vida que se deteriora, se enferma, incluso caduca con la muerte.
Y él es un hombre de fe y está en ese contexto. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo pensar? Otras biografías hablan de que, bueno, está la época del Cancán, del Toulouse-Lautrec, que le explicaba. Sí, hay elementos que tienen que ver con eso en esa plena juventud, en esa flor de la juventud, José Gregorio. Pero lo más importante, la mayor preocupación que yo veo ahí es esa situación. No solamente el centro positivismo, sino también el centro de un capitalismo industrial muy severo que genera, industrial y especulativo, que genera muchas situaciones de pobreza. ¿Cómo pensar en ese instante? No es simplemente que está haciendo estudios de posgrado, está haciendo estudios de posgrado en un contexto determinado. Eso es, de alguna manera, bien doloroso de pensar en cómo mantenerse en fe. En segundo lugar, tiene que ver algo que llaman la famosa polémica. En 1904, recuerden que pocos años antes, se funda la Academia de Medicina, entre ellos están eminentísimos médicos, había eminentísimos médicos a principios del siglo XX en Venezuela, y está Rasetti, que es brillantísimo, y él argumenta que la academia tiene que apoyar todo lo que se llama la teoría de descendencia, y lo que en boga, que está muy claro desde 1859 en toda Europa, y que de una manera todos los que estudian en Europa lo saben, que es el evolucionismo, o la teoría de descendencia. La teoría de descendencia lamarckiana, y mayor perfeccionado más con Darwin y con todos los evolucionistas posteriores. En eso se basa la ciencia médica, muy importante de ser. Rasetti plantea esta situación y se presenta una polémica diciendo que la academia debe pronunciarse. La tradición simplemente ha subrayado, ¿verdad?, en esta discusión que duró meses, que José Gregorio simplemente contestó: hay dos teorías sobre la formación de la vida, una creacionista y otra evolucionista. Yo soy creacionista. Ahí que se quedan todos los, vamos a llamar, los fervientes católicos. Pero recuerdan que hablé de simpatía interrogante al principio. Está muy mal haberse quedado ahí, porque a punto y seguido dice: la academia no es el lugar para dirimir cuál es la hipótesis o las teorías que debe seguirse, porque ese impediría el avance del conocimiento. Es decir, no es apoyar a una teoría, sino seguir investigando. Sin duda, es la creacionista, como fiel católico, creacionista. Finalmente, la academia hace un pronunciamiento hacia el evolucionismo, y eso es esta situación. Estamos hablando de 1904. El mismo Monseñor Castro escribe sobre esa, digamos, resolución de la Academia de Medicina. Rasetti ni se molesta en contestar, dice: eso es, usted es un creyente, yo no tengo que hablar con nada con las creencias, yo estoy hablando de teoría de descendencia. Dice: dirime la situación así. Y no hay un silencio hasta 1912 en el cual habla del elemento de la filosofía. Este elemento tuvo que haber sido muy doloroso para José Gregorio, desde mi perspectiva, porque su visión de fe quiere combinar las más cosas. ¿Cómo puede seguir dando clase? En 1907 pide la jubilación, tiene 18 años dando clase, elabora elementos de bacteriología con el fin de que se adelante la jubilación y se marcha para la Cartuja. Dolorosísimo para toda Caracas, porque hasta todo el mundo dice: es como si se hubiera muerto José Gregorio, porque era un hombre muy importante. De alguna manera, este elemento de la política no pudo afectar. Digo, necesito estar en silencio porque esto no puedo combinarlo necesariamente. Así está uno en situaciones en que vivimos donde no siempre nos sentimos cómodos. Pues bien, hasta Rasetti escribe un bellísimo artículo, ¿verdad?, en la prensa, donde elogia a José Gregorio y cómo pierde la ciencia, y cómo pierde la universidad, y cómo pierde los enfermos en el que se vaya José Gregorio. Casi es un texto de despedida, de muerte. Digo, no es que se está muriendo, es que se va para la Cartuja, cosa que respetamos absolutamente. Bien, ¿por qué escoger una vida de silencio? Porque creo que de alguna manera parece muy difícil el asunto. Pues bien, en 1912, en Elementos de Filosofía, José Gregorio combina admirablemente su fe, la creación,
el ser creado con Dios, el alma que Dios infunde en cada ceremonia, la obra de creación que en 6 días, de alguna manera relata la Biblia, lo logra combinar admirablemente con la teoría de descendencia. Es increíble cómo lo logra hacer. En 1902, es decir, y con eso está en una situación bastante incómoda desde el punto de vista de la tradición cristiana. Es decir, que yo sepa, ningún médico, insisto con esto, biólogo, trata de combinar de alguna manera cómo combinar el evolucionismo o la teoría de descendencia con la creación. Pues José Gregorio lo hace. Y con eso resulta interesantísimo. Y de alguna manera está en consonancia con una cantidad de encíclicas y de escritos de la Iglesia, de escritos finalmente de los papas, que muy posteriormente llegan a conocer. De alguna manera en Providentísimos Deo, León XIII habla justamente cómo el Espíritu es el que inspira la palabra, y de alguna manera si es Espíritu de Dios el que le inspira, hay que estar atentos a ella, ¿verdad? Pero en 1943, estamos hablando 30 años después, Pío XII habla la necesidad de explicar cómo funciona el texto bíblico, incluso para el laico, ¿verdad? Particularmente son interesantes el número 26 y el número 29. Y en 1950, Pío XII escribe Humanis Generis. Estamos hablando 38 años después, donde acepta de alguna manera, como una manera de explicar el mundo, la teoría evolucionista. En esto es que hay que distinguir justamente el adjetivo. Explica de una manera cómo, mejor dicho, acepta esta explicación siempre y cuando en todo momento se acepte o se crea que Dios es el creador, Dios Padre es el generador de todo esto. Es decir, una combinación de alguna manera Dios creador y Dios salvador con Jesús. En creación y pecado, lo mismo Joseph Ratzinger, estamos hablando ya, fíjense que estamos en la perpetua discusión de esto, mientras que hay una especie de intolerancia en un sector evangélico que no acepta para nada la evolución, incluso te pueden llevar a juicio en Estados Unidos sobre esto. Aquí ya José Gregorio en 1912 está viendo una visión sobre eso. Es interesante lo que dice Joseph Ratzinger sobre esto, incluso Juan Pablo II. Nos habla justamente Ratzinger, Benedicto XVI, nuestro Papa Mentos dice, Dios nos ha creado, nos ha amado porque nos necesita. Es decir, habla como que esta especie de figura paterna que se reconoce justamente esto y que eso no excluye la explicación, que simplemente es una explicación que incluso puede ser provisional, que no necesariamente tiene que ver con lo definitivo. Y así lo explica en 1912 José Gregorio Ordaz, como una teoría que bien explica. No estoy diciendo esto es, no, una teoría que explica. Y habla también de la teoría creacionista como una teoría que explica. Lo que sí está claro, que es Dios creador, Dios Padre creador, y Dios Hijo Salvador, y Dios Espíritu Santo, iluminador y consolador. Bien, esos son 3 o 4 problemas que salen del seglar. ¿Cómo conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo es posible ser santo en el mundo? ¿Cómo ser fiel al don de la razón? Encontrar una tradición, esa tradición que puede ser opresora de la iglesia, que de una manera no distingue, no por su intencionalidad, sino de una manera porque confundimos tradición con fe, cuando son cosas distintas. ¿Cómo combinar fe y ciencia? Pues la respuesta es, si tu ojo es sencillo, limpio y sano, tu cuerpo entero se inundará de luz. Si tenemos esto presente, bueno, finalmente, nuestras constituciones generales, tomadas en Concilio Vaticano II, parecen intuir lo que José Gregorio hace con su vida y que lenta, laboriosa y dolorosamente de alguna manera descubre. Todos los fieles están llamados a la santidad y tienen el derecho de seguir en comunión con la Iglesia un camino espiritual propio. Las constituciones especifican que somos una familia. Por eso es que al final conviene citar a José Rómulo Gallego en el momento en que él es testigo de esa apoteosis cuando José Gregorio es enterrado. Es decir, luto nacional, luto del pueblo, luto de la ciencia, por este ser que se entregó en la coherencia de ser y palabras, se entregó completamente lo que hacía. Insisto en esto, profesor académico,
médico de todos, especialmente de los pobres, y familiar abnegado. Dice Rómulo Gallegos, nuestro escritor insigne, no era un muerto a quien se llevaba a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo electrizándonos los corazones. Puede asegurarse que en pos del féretro de José Gregorio Hernández, todos experimentamos el deseo de ser buenos. Después de ver la biografía de José Gregorio, tan fascinante, tan llena de preguntas, tan llena de problemas como apunté, eso es lo que provoca ser bueno. Bueno, así, José Gregorio Hernández, un franciscano seglar, beato venezolano. Paz y bien. Paz y bien, querido hermano. Muchísimas gracias por esa reflexión tan hermosa y esa visión de la espiritualidad de un franciscano seglar tan quijotesca. Me encanta esa palabra. Me encanta. Me fascina esa manera tan fluida que tienes, hermano, de hablar, de combinar las palabras para que uno verdaderamente sienta como que está viviendo esa época, ¿no? Esa época en que grandes escritores, pensadores, pues hablaron de la espiritualidad. Y cómo José Gregorio imitó esa espiritualidad de ser humano, de ser cristiano y estar en el mundo, ¿no? O sea, ir de la mano de Dios para verdaderamente alcanzar la santidad. Gracias, hermano. Gracias por compartir toda tu sabiduría y toda tu experiencia. Gracias. Bueno, hermano, por aquí tenemos dos preguntitas. La primera es, ¿cuál libro nos recomendaría para fortalecer nuestro ser laical en el mundo? ¿Cuál libro? Bueno, te digo, las reglas y las constituciones de la Orden Franciscana Seglar, sin duda que son un libro extraordinario. Ese es el libro que más, que yo diría, la ventaja de este librito de las reglas de las constituciones, y como digo, es que es increíble una vez, si uno se limpia el ojo, si uno ve claro hacia dónde está, las cosas van cuadrando solas. Por eso digo que las reglas de la constitución de la Orden Franciscana resultan tan interesantes. La biografía de Francisco de Asís, de Chesterton, a mí me fascinó precisamente por esta pregunta que él dice: quiero hacer una biografía de simpatizante pero escéptico. Esta misma de que yo debo preguntar. El otro libro que me encanta, Sabiduría de un pobre, de Loa Leclerc. Ese es un libro fantástico para la reflexión franciscana. Entonces, claro, yo me lleno todo de entusiasmo sobre esto. Me interesa que ya hayas dicho lectura quijotesca, es la visión con que he tratado de leer a San Francisco de Asís y es la ventilación que estoy llevando a cabo. Y justamente tiene que ver con eso. Esta especie de, ¿cómo decirlo?, de preguntas sobre la palabra. La pregunta sobre las palabras que me tocan. No tanto lo que me dicen, digamos, la tradición, como preguntarme directamente. Y el Evangelio, pues, es el que me, pues, de alguna manera me responde. Gracias, gracias, hermano. Por aquí hay una pregunta que hicieron que después, más adelante, en una presentación y con tus palabras, la respondiste, pero igual te la voy a hacer. ¿Cuál es la clave evangélica para ser y actuar en el mundo con santidad laical? Bueno, que el Evangelio, es decir Sí. el Evangelio, es decir, hay palabras que, es decir, hay palabras que yo repetí mucho aquí. Es decir, uno es ser. El ser, la plenitud del ser es a donde estamos llamados. Eso no es más que la búsqueda de la santidad. De hecho, incluso Eduardo de Gema, cuando comienza a hablar de su biografía sobre José Gregorio, dice: él es santo porque fue todo un hombre, es decir, un hombre completo. En ese sentido, estamos hablando de la plenitud del ser. Y claro, cuando uno entiende que Yahvé significa soy, y somos hechos a imagen y semejanza de
Allá estamos llamados. El segundo lugar tiene que ver con la libertad. Yo quiero ser. Puedo agregar evangelio viviente, pero quiero ser. El evangelio viviente es lo que me va a permitir completar ese asunto. Y entonces, si el ojo está claro en eso, todo va cuadrando. Incluso las virtudes se van orientando justamente a eso. Es decir, ¿cuál es la imagen que quiero? Digo, la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Bueno, Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Y quién sigue a Jesucristo? Francisco así sigue a Jesucristo. Entonces, claro, uno va, como se llama, como tejiendo todas estas palabras y van cuadrando como todo. Y entonces el evangelio se está llenando de una claridad asombrosa. Perfecto, gracias hermano, muchísimas gracias. Bueno, quiero invitar a todos nuestros queridos hermanos que fueron conferencistas el día de hoy, a mi querida hermana Chelito, María Consuelo, mi querido Fray Ramón, querido Cristian, que ya está presente. Vamos a activar nuestros micrófonos y bueno, dar nuestras palabras de agradecimiento, en especial a nuestro hermano, ministro general Tibor Kauser, por haber tenido la gentileza de enviarnos ese saludo desde Hungría, de su país natal. Hermosamente también dar agradecimiento a todos los hermanos de Latinoamérica, España e Italia, que se pudieron conectar con nosotros, por supuesto, a nuestro país Venezuela, a nuestra Orden Franciscana Seglar de Venezuela, a todas las fraternidades que nos siguieron esta noche y que pusieron nuestro carisma verdaderamente a brillar. Y bueno, le cedo la palabra a cualquiera de los ponentes que quiera dar también unas palabras para finalizar. Celito, bueno, María Consuelo, Fray Ramón. La más vieja del grupo. Ah, Ramón. Nuestra mamá, nuestra viceministra general, ¿no? Bueno, de verdad que ha sido bastante emocionante esta primera experiencia nuestra, transmitiendo al alcance que más nos daba la fuerza de la difusión que tuvimos días antes de esta conferencia, con el ánimo de dar a conocer la vida de José Gregorio, y que ciertamente que Fray Ramón y Cristian, pues yo le decía a María Consuelo, mi hija, bueno, por chat aparte, la conferencia de Cristian merece una mañana entera, porque ciertamente que tiene tantos elementos que valdría la pena pues hacerlo, disfrutarlo como con calma, ¿no? Porque no cabe duda que incluso la cantidad de detalles adicionales que tiene Ramón, de haber visto la cantidad de libros biográficos que se escribieron en casi inmediatamente después de su muerte. O sea que son tantas las cosas que quisiéramos compartir que yo creo que siempre uno se queda con las ganas de seguir ahondando en esa vida de ese hermano nuestro que, como dice Cristian, todavía hay tanto por descubrir. Así que, bueno, yo creo que esto es un primer abreboca para lo que pudiéramos estar haciendo de aquí en adelante. Por ahí está con nosotros Fray José Juan, un querido fraile dominico, que está encantado también de conocer esos detalles de que José Gregorio tuvo una hermana que era de clausura dominica, y que esa tía que lo cuidó desde pequeño también era dominica. Así que yo le digo, bueno, nos falta también ahondar en ese descubrimiento de ver cómo se siguen hermanando la familia franciscana y la dominica desde sus buenos inicios. Así que me sorprende por demás ver tantas hermanas y hermanos que desde Europa nos han seguido a pesar de la hora. Y bueno, cierto que es una gran alegría. Lamentablemente no pudimos conectarnos con YouTube como era la intención, que muchos hermanos estaban pendientes de poderse conectar inmediatamente al empezar nuestra conferencia. No lo pudimos hacer por fallas técnicas, así que parte de esto va a quedar grabado, ya eso quizás lo diga María Consuelo, va a quedar grabado luego. No sabemos si entera, ya veremos, pero bueno, no sé, a mí me ha parecido pues que hemos hecho un esfuerzo de alguna manera tomado muy en cuenta por los participantes. Yo premio a los participantes, de verdad que sí. Gracias, gracias.
Mi querida María Consuelo, Fray Ramón. Bueno, solamente despedirme y darle gracias a todos por participar. Estamos, bueno, se alargó un poco, estamos pasados de tiempo, así que solamente me despido con un gracias y un paz y bien. Fray Ramón. Bien, alegre, ha sido bonita compartir. Ciertamente hacer el recorrido que hicieron las hermanas y escuchar a Cristian siempre es refrescante, ¿no? Y motivador. Y bueno, insistir en tanto las hermanas Consuelos como Cristian insistieron en de la escalera, podemos decir, de la vocación a la santidad, ser humano primero. Y eso fue lo que José Gregorio fue, ¿no? Un ser humano. Después ser hijo, tener esa experiencia filial, y después ser hermano. Y allí, viviendo esas tres dimensiones, Dios nos hará santos. Y bueno, que nos haga santo y esta reflexión nos sirva para fortalecer nuestra vocación a la santidad y Dios nos bendiga. Amén. Amén. Querido Cristian, ¿quieres decir algo más? Bueno, decir algo me encadeno y puedo seguir hablando sobre José Gregorio ahora, sabes que sí. Pero bueno, feliz de haber compartido con todos. Estoy a la orden para seguir conversando sobre esto. Hay muchas cosas que quisiera hablar sobre José Gregorio. Es apasionante empezar a meterse en esta vida que se nos hace tan cercana. Lo mismo me pasa con Francisco de Asís, que descubro cosas cuando uno empieza con este método, que vamos a tener que hablar más sobre él. Un gran abrazo a todos, paz y bien, muchas gracias por compartir y bueno, estamos a la orden. Y gracias a mis hermanos franciscanos que estuvimos participando juntos pues, en este evento. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo también quería agradecer a la hermana Gilda de Dinamarca, que estuvo muy pendiente y muy activa por el chat, enviándonos mensajes, igualmente a la hermana Encarnita, y de todos los países de Latinoamérica que nos acompañaron en esta hermosísima noche. Entonces, bueno, estén muy pendientes de nuestras redes porque van a venir otras conferencias también por este mismo estilo. Entonces, agradecemos a Dios por habernos permitido estar reunidos esta noche. Paz y bien. Paz y bien.